Buenas noches, Grace Bible Church. Esta semana usted se va a dar cuenta que yo no soy Pastor Steve, está un poco enfermo y voy a predicar en esta noche en vez de él, y es un gozo para mí hacerlo. Mientras estamos pensando en este momento en el que vivimos, es la semana de elecciones y es difícil apartar la mente de este momento que nos distrae, pero que es importante en la historia de nuestro país y en la historia mundial en realidad. Así que con eso en mente me gustaría hacer lo que debo hacer esta noche, y eso es predicar la palabra de Dios y no preocuparnos por los detalles de las elecciones. Habrá mucho de eso el martes y el miércoles. Y así que vamos a esperar hasta ese día para cuando eso pase. Hay un pasaje que ha estado en mi corazón y en mi estudio durante mucho tiempo y quiero compartir con ustedes en esta noche. De hecho, hace unos años grabé un episodio aleatorio de podcast de 35 minutos sobre él. Se puede encontrar en el SoundCloud.com en caso de que se lo estén preguntando. Solo busquen Bible Crux y búsquenlo bajo este link, y lo digo de antemano por si me acusan de plagio esta noche, lo admito, porque este sermón se basa en lo que dije en ese podcast. Y así que lo encuentren y lo escuchan, reconocerán que lo robé de ese podcast. Y decidí mantener gran parte de la redacción y el flujo igual, así que en muchos sentidos este sermón tendrá una especie de estructura de podcast. Sin embargo, confío en que lo encontrarán interesante y edificante para sus almas. Así que no hablaremos sobre las elecciones esta noche. Sabemos que nuestra nación está inmersa en una guerra de visiones del mundo con grandes implicaciones morales. Incluso los llamados cristianos están divididos en muchos temas fundamentales. Identificar a los cristianos que son verdaderamente evangélicos, fieles al verdadero evangelio de las Escrituras, es cada vez más raro en estos días. Pero hay algunas doctrinas claves que nos ayudan a distinguir claramente a los verdaderos evangélicos de los falsos evangélicos. Y con nuestra celebración de la Reforma hoy, como lo hicimos en esta iglesia hoy día, y no lo planeé de esta manera, simplemente pasó en la providencia de Dios, pero una de las más prominentes es que los verdaderos cristianos evangélicos están comprometidos con la verdad de que la justificación no viene por obras, sino solo por la fe. Y esto no debería sorprender a quienes conocen, aunque sea un poco, sobre la historia de la Iglesia y la respuesta protestante a la Iglesia Católica Romana hace al menos 500 años. Sola fide, a lo mejor usted ha escuchado de eso, es una frase latina que significa solo fe y se ha convertido en un sello distintivo de una especie de cristianismo evangélico que declara la noción bíblica de que los hombres y las mujeres se salvan por la fe independientemente de sus obras ante Dios. Y estoy totalmente de acuerdo con esto y no tengo la intención de discutir ese punto extensamente en este sermón, pero quiero ayudar a los evangélicos a abordar un pasaje de las Escrituras que puede resultarnos problemático al defender una doctrina como la justificación solo por la fe. Así que sí cabe con el tema de la reformación hoy día, y de hecho me preocupa que este pasaje no sea al principio más problemático para algunas personas y pronto quedará muy claro lo que quiero decir. Agarre sus Biblias y vaya al pasaje de Romanos capítulo 2 y vamos a estar mirando el versículo del 6 al 8. Empezando en el versículo 6. Pablo escribió esto a través de su compañero de ministerio Tercio, quien lo transcribió para él. Y estos son los pensamientos de Pablo, las palabras de él y sus pensamientos, inspirado por el Espíritu. Y dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria,
honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación o furia. Si nunca antes le han aparecido extraños estos versículos, tal vez deba volver a leerlos. Para un cristiano evangélico protestante, esos versículos deberían sonar extraños porque aparentemente abogan por la justificación por obras. En este punto anticipo que usted ya puede estar construyendo en su mente su respuesta evangélica a tal afirmación de que la justificación por obras es el tema de Romanos 2, versículos 6 al 8, y sé que eso es lo que yo estaría haciendo. Pablo no puede estar hablando de la justificación por obras porque hay tantos pasajes del Nuevo Testamento que dicen lo contrario. Y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, en el Bautisterio, Efesios 2, al 8 al 9, es probablemente el tratamiento más directo y clásico de este tema. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿O qué tal Filipenses 3:9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Gálatas 2:16 reitera el punto. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. O incluso Tito 3:4. Oiga lo que dice. Dice lo siguiente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Estos son pasajes definitivos que testifican de la doctrina de la justificación por la fe, aparte de las obras. Y esto debe ser afirmado y defendido. Se enseña en todas partes en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es fácil imponer nuestra teología ya desarrollada de la justificación por la fe en este pasaje, en lugar de permitir que este pasaje diga su verdad en su propio contexto. Y tenemos que mirar lo que dice. Cuando usamos otros pasajes como nuestra forma principal de explicar el significado de otro pasaje, estamos leyendo nuestra teología en el pasaje. Y al principio parece inofensivo. Nuestra teología es verdadera. Otros pasajes la confirman, así que ¿cuál es el problema? Pero cuando lo piensas, puedes darte cuenta de que este es un enfoque bastante inseguro y peligroso. ¿Por qué? Porque, número uno, en realidad no tienes confianza objetiva de que el pasaje en cuestión signifique lo que quieres que signifique, porque usaste otros pasajes para determinar su significado y no el pasaje en sí. En otras palabras, simplemente has superpuesto tu teología preconcebida en otro pasaje en lugar de permitir que ese pasaje agregue a tu teología. Segundo, tu visión del pasaje en cuestión ahora está matizada por lo que quieres que diga el pasaje, en lugar de dejar que el pasaje hable por sí mismo. O, debería decir, dejar que Dios hable por sí mismo. Ahora inevitablemente verás lo que quieres ver en el pasaje y tendrás a ignorar todo lo que no encaje con la teología que estás defendiendo en ese pasaje. Y en tercer lugar, te vuelves más resistente en tu lucha por tu teología preconcebida en lugar de por las Escrituras. Es como un pintor perezoso, sus ojos comienzan a desviarse del objeto que está pintando, la escritura. Y mi maestro en la high school, cuando nos enseñó cómo pintar, nos decía que teníamos que tener mucho cuidado en cómo pintábamos y que teníamos que estar enfocados en la pintura. Y así que en esta ilustración es
la escritura que está enfrente de nosotros. Y el canvas es tu teología. Y empieza a alejarse mientras usted se empieza a enfocar en su teología en vez de la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Y de esta manera su teología ya no está tan precisa como la original. Y a propósito, nuestra teología nunca va a estar tan al punto como la escritura misma. Así que es muy natural cuando empezamos a mirar que no queremos glorificar al objeto, sino glorificar la pintura que está enfrente de nosotros. En nuestro sistema de teología empezamos a honrar eso y no la palabra de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos hacia la palabra de Dios. Y no tenemos que dejar que eso nos robe el que podamos aprender. Y tenemos que ser diligentes en explicar el pasaje en su propio contexto, por qué creemos lo que creemos y por qué está diciendo lo que dice. Otros pasajes pueden ayudarnos a abordar un texto, pero no pueden ser la forma principal de determinar su significado. Espero que esto no te haya sucedido recientemente, pero tal vez tuviste que ir al médico porque tenías síntomas de algo serio que no puedes explicar. Y es por eso que tenemos médicos, y eso es de esperar que la mayoría de todos tengamos excelentes médicos que nos ayuden a tratar de averiguar qué está pasando. Y probablemente hayas tenido esas situaciones en las que el personal médico te pide que completes un montón de papeleo, incluyas tu historial médico, el historial médico de tu familia. Y es de esperar que esto no te haya sucedido, pero lamentablemente a veces puede suceder y el médico puede reunirse contigo durante 3 a 4 minutos, escuchar tus síntomas y mirar brevemente tu historial médico y rápidamente diagnosticar algo y recetar medicamentos para ello. Pero si ha tenido problemas crónicos y preocupantes, sabe que esto no funciona. No basta con revisar brevemente su historial médico, hacer algunas conexiones y llegar a una conclusión apresurada en 3 minutos. Cuando vamos al médico, ¿qué esperamos? Esperamos que el médico nos haga pruebas, ¿no? En lugar de basar la conclusión solo en la sintomatología o el historial médico autorreportado, es más objetivo y más efectivo realizar pruebas médicas para ver qué puede estar mal. Ese es el mismo principio cuando se trata de las Escrituras. Es fácil basar nuestra comprensión de un pasaje en otros pasajes sin realizar ninguna prueba en el pasaje en sí, en su propio contexto. Es como el médico que hace un diagnóstico solo a partir de su historial médico y no realiza ninguna prueba para sus síntomas actuales. Sin embargo, es fácil hacer esto con la Biblia. Es solo la solución fácil de 3 a 5 minutos al problema, pero no es una solución. Y de manera similar, no nos gusta cuando estamos discutiendo con alguien y la otra persona comienza a poner palabras en nuestra boca. ¿Te refieres a lo que dijiste ayer? No, eso fue ayer. Hoy quiero decir algo diferente. Toma mis palabras de hoy en su propio contexto. No nos agrada que la gente haga suposiciones apresuradas sobre lo que queremos decir. Y es fácil de hacer eso. Entonces, ¿qué crees que piensa Dios cuando tratamos sus palabras de esa manera? Interpretamos sus palabras sin realmente tratar de entenderlas en su contexto. Es por eso que otros pasajes no pueden ser una excusa para que evites explicar ese texto en su propio contexto. Pero si permitimos que el texto hable por sí mismo, piénsalo. Como cristianos deberíamos estar en completa paz con esto.
Si la palabra de Dios es inquebrantable y nunca contradictoria, entonces el texto correctamente entendido, probablemente requerido mucho estudio, no se contradirá a sí mismo. Y debemos de creer en eso. No tenemos por qué tener miedo a la contradicción, pero a veces sí. No tenemos por qué forzarla de manera antinatural a decir algo que necesitamos que diga para evitar que se contradiga. De hecho, cuando permitimos que pasajes difíciles de la Escritura hablen por sí mismos y los estudiamos cuidadosamente en su propio contexto, sin defenderlo rápidamente con otros pasajes, deberíamos obtener un pasaje que defienda aún más la buena teología. Y podemos aprender en el camino como nuestra teología anterior era insuficiente en algunos puntos. Y nuestra confianza en la Escritura crece, porque no impusimos de manera antinatural nuestra comprensión sobre el texto, sino que el texto se defiende a sí mismo y contribuye a respaldar aún más el argumento, lo que da mayor testimonio del hecho de que Dios está detrás de su palabra. Y así no estamos forzando nada. Y si hacemos esto, en realidad obtenemos más del texto de lo que buscábamos originalmente. Aprendemos algo nuevo que quizás no habíamos aprendido antes. Y el texto no tiene que contradecir la buena doctrina para que aprendamos algo nuevo de él. Pero no aprenderemos mucho si nuestro enfoque es miope por nuestro propósito de defender apresuradamente nuestra teología en lugar de luchar con un texto difícil. Yo diría que Romanos 2, del 6 al 8, es ese tipo de pasaje. Es un texto al fin y al cabo que no contradice la buena doctrina en absoluto, ni la noción de la justificación por la fe sola. De hecho, la apoya. Pero es un pasaje, no obstante, en el que hay mucho que aprender, pero se pasarán por alto estas verdades especiales si intentan defender la justificación por la fe sola con demasiada prisa. Y por cierto, como es irónica, eso es verdad aquí. Y por cierto, los católicos, los judíos y otras derivaciones del cristianismo que en realidad sostienen la justificación por las obras ven lo que estamos haciendo. Y ellos pueden ver cuando tratamos de explicar la redacción sencilla de pasajes como estos, de modo que nuestra teología protestante permanezca intacta. Pero, lamentablemente, cuando se trata de explicar, hacemos muchas cosas malas. Y lamentablemente, cuando se trata de Romanos 2, me temo que en nuestra prisa por refutar la noción de la justificación por obras, moldeamos estos versículos según nuestra teología de otros pasajes antes de determinar realmente el verdadero significado de este texto por derecho propio. Y de esta manera no solo perdemos la oportunidad de que este texto afine nuestra teología, sino que ponemos piedras de tropiezo ante los pies de nuestros amigos católicos, judíos y mormones. Bien, esa fue un poco de introducción, pero analicemos estos versículos para ver lo que dicen por su derecho propio. Ahora, tengan paciencia porque se necesitará una pequeña explicación para construir una comprensión de este pasaje y su contexto. Así que sean pacientes, sigan con su Biblia y si puedes, y confío en que al escuchar todo argumento te beneficiarás y vas a encontrar muchas implicaciones para tu vida. En el versículo 6, Pablo proporciona una cita casi perfecta del Salmo 62:12 que dice: «Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras». Y eso es lo que dice Romanos. Es un concepto que aparece en Proverbios 24:12 y Job 34, verso 11. Esta es la retribución divina en cada uno de estos pasajes. El contexto en cada uno es claro. Dios paga a la persona por lo que han hecho. Es obvio lo que dice la palabra de Dios.
Romanos 2:6 entonces establece el estándar para los próximos dos versículos, versículo 7 y el versículo 8. En el versículo 7, la aplicación de este versículo se aplica a aquellos que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad al perseverar en hacer el bien. Y en el versículo 8 la aplicación se aplica a aquellos que desobedecen y actúan egoístamente y que desobedecen la verdad. Observe cómo el principio que Dios pagará a cada persona según sus obras en el versículo 6 rige tanto en el versículo 7 como en el versículo 8. Ahora, nuestro enfoque principal está en el versículo 7 porque parece que Pablo está diciendo que Dios pagará vida eterna a aquellos que practican buenas obras. Ahora, observe sus traducciones al inglés en el versículo 7. Algunas pueden causarle un poco de confusión. La versión estándar en inglés hace un buen trabajo evitando la confusión. Fíjese lo que dice: a los que con paciencia y buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad, Él, es decir, Dios, les dará vida eterna. Y eso clarifica un poco. La versión Legacy Standard Bible es buena también y conserva el orden de las palabras en griego, pero puede causar cierta confusión si no la lees con atención, porque da la impresión de que estas personas están buscando la vida eterna junto con la gloria y la honra y la inmortalidad, pero no es lo que dice. La Biblia de Legacy dice lo siguiente, que a los que siguen la perseverancia, buscan la gloria, honrar, inmortalidad y vida eterna. Pero si lee la Biblia Legacy, va a haber una coma al final del versículo entre inmortalidad y vida eterna, y lo separa de los demás. La idea, como debería ser en todas las traducciones al inglés o al español, es que el verbo en el versículo 6, pagar, se está aplicando al verso 7 y al verso 8, por lo que debería leerse algo como esto: Dios pagará la vida eterna a aquellos que buscan gloria, honor e inmortalidad al perseverar en hacer el bien. En otras palabras, el significado claro es que la vida eterna es la recompensa por la perseverancia en buscar y hacer el bien. Suena como justificación por obras. ¿No es así? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo responderías? ¿Qué harías con esto? ¿Cuáles son tus razones para refutar la nación de Romanos capítulo 2, versículo 7, de lo que afirma que Dios da la salvación a las personas sobre la base de sus obras? Y tómate un momento para pensar en tu respuesta. ¿Cómo contestarías? Y es en este punto que usted puede haber reunido en su mente referencias cruzadas para refutar la idea de que la justificación por obras se enseña en Romanos 2:7, pero para lograr eso usted tiene que tomar prestada la teología de otros pasajes sin realizar pruebas en este pasaje. Y hablamos de eso, que es un poco peligroso. Y además, para hacer eso, usted debe doblar de manera antinatural las palabras claras del verso 7 para alinearlas con su teología ya desarrollada de la justificación solo por la fe. Pero por favor, tómese un momento y escuche lo que Romanos 2:6 dice en su propio derecho. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, incluso la vida eterna, a los que buscan bendiciones inmortales y perseveran en buenas obras. Esa es la lectura simple. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Dónde está la fe en este pasaje? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está la gracia? ¿Por qué usa terminología como pagar a la gente? ¿Por qué la vida eterna es la recompensa por las buenas obras? ¿Se ha hecho usted alguna vez esas preguntas?
necesitamos entender lo que Pablo está haciendo aquí, y un buen estudio bíblico solo puede tener lugar aquí si entendemos correctamente el contexto, que creo que a veces se ignora al interpretar el significado de estas palabras, y particularmente, y les voy a dar un poquito de contexto en este capítulo, y voy a hacer unos antecedentes de Romanos. En Romanos 2, específicamente, Pablo está al comienzo de un largo argumento retórico concentrado en el judaísmo a favor del Evangelio, y sin entrar demasiado en una discusión del trasfondo del libro, que por cierto es muy importante para entender, Pablo está brindando su fundamento evangélico completo a las iglesias romanas que probablemente nunca fueron establecidas por un apóstol. Y este grupo de iglesias mayoritariamente gentiles necesitaba una defensa apostólica del Evangelio que estuviera de acuerdo con el Antiguo Testamento para poder razonar con los judíos ortodoxos que estaban comenzando a regresar a sus sinagogas en Roma después de que el emperador romano eliminara la prohibición de los judíos de su ciudad. Romanos capítulo 2 al capítulo 11 es muy similar a un debate. Pablo habla con una persona singular usando un tú singular. Y es increíble. Y usa constantemente el verbo tú. Y lo hace 85 veces hablando de una persona imaginaria. Y a lo largo de esa discusión a menudo también habla por la persona en sus zapatos como si fuera el oponente y pensara desde la perspectiva del oponente. ¿Y quién es esta persona? Bueno, esta persona a menudo es escéptica con respecto a Pablo y él desafía a Pablo en cada punto doctrinal y es probable que sea un oponente judío imaginario que Pablo construye para tener un debate simulado para el beneficio de su audiencia mayoritariamente gentil. Él está enseñando a la iglesia romana cómo discutir el evangelio con los escépticos y enemigos. Él les está mostrando que el evangelio no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo cumple. Y le está enseñando cómo responder. Y a lo largo del libro, en términos generales, Pablo se mueve cronológicamente desde el pecado de la humanidad en los capítulos del 1 al 3, a la fe en Cristo como la única esperanza de salvación en el capítulo 3 al 4, a la nueva identidad del cristianismo en Cristo en el capítulo 5, a la santificación en el capítulo 6, la ley y su incapacidad para santificar en el capítulo 7 y la inmaculada concepción de Cristo en el capítulo 8. Y entendemos que es un movimiento cronológico que está usando Pablo, pero en el capítulo 1 y 3 en particular, y esto es importante para probar que la justificación por la fe es el único camino a Dios. Pablo tiene que probar esto. Pablo debe abrir todas las demás puertas concebibles hacia Dios y luego cerrarlas todas firmemente. Eso es lo que él está haciendo. Esa es la mejor manera de ayudar a alguien a entender por qué la justificación por la fe en Cristo solamente es el único camino y no puede haber demoras. No puede haber dudas en tu mente de que este sea el único camino, porque cualquiera de los otros caminos viables hacia Dios ha sido descreditado. Así que Pablo acusa a toda la humanidad en Romanos 1:18, especialmente a la gente pagana, a la gente idólatra. Y los gentiles incrédulos están básicamente en un camino de idolatría que los está llevando a abrazar el pecado con aprobación de todo corazón. Pero a partir del capítulo 2, verso 1, Pablo dirige su atención por primera vez en el libro a un individuo aparentemente moral. En el capítulo 2 de Romanos dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. El hombre imaginario de Pablo no es
alguien en su audiencia, y lo sabemos porque elogia a su audiencia con bastante regularidad en el libro, cómo han estado comprometidos al Evangelio. Y también el capítulo 15, más bien, acaba de comenzar su debate con su oponente imaginario. Y es lo que está haciendo aquí. Y este es el incrédulo que es escéptico respecto al mensaje del Evangelio, pero confía en su justicia propia. Y este incrédulo moralista es el próximo objetivo de Pablo, no un verdadero cristiano. Y él va tras el hipócrita. Esta persona moralista que comienza en el versículo 1 y se revela más adelante en el versículo 17 como el judío exigente. Y él intenta cumplir la ley, pero en realidad la infringe. Externamente es la persona más moralmente correcta, pero internamente está podrido hasta la médula. Él es un fariseo, y Pablo lo conoce bien, ha discutido con muchos de ellos en las sinagogas. También vivió esa vida en algún momento, así que él conoce bien cómo piensan. Y de esta manera, el objetivo de Pablo es hacer que tanto los gentiles como los judíos se sientan increíblemente incómodos en 2 capítulos y medio cortos al comienzo de Romanos, para que sepan sin la menor duda que la salvación solo puede venir por gracia a través de la fe solamente en Cristo. Es lo que él quiere probar. Y finalmente llega a su conclusión de que todos no pueden escapar del juicio de Dios por sus obras en el capítulo 3 al 10. Y probablemente usted lo sepa bien. Capítulo 3, versículo 10. Fíjese, son pasajes del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice el versículo 10. Y luego fíjese lo que dice el versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley solo expone la existencia del pecado. La ley es imposible de cumplir porque todos somos pecadores por naturaleza. Y debes entender esto. Pablo está construyendo un argumento hermenéutico en Romanos capítulo del 1 al 3 de que Dios es justo. Y ese es el punto principal. Es el tema. Es lo que está diciendo Romanos del 1 al 3, que Dios es justo. Y él explica esto con gran detalle, pero es lo que él está tratando de comunicar. No puedes entender lo que Pablo está haciendo en Romanos 2 sin reconocer este hecho. Este tema de Dios es justo comienza con una especie de declaración de tesis en esta declaración del capítulo 1, versículo 17. Y es donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, la justicia de Dios. En otras palabras, el hecho de que Dios es justo y se revela de manera regular en el Evangelio y sucede de diversas maneras. Entonces, déjeme darle 2 de esas. Primero, Dios está demostrando que tiene toda la razón al juzgar y condenar a cada persona porque todos han pecado contra Él. Y es perfectamente correcto que Dios juzgue porque todos han pecado. Y eso se prueba en el capítulo 1, el versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y luego, Pablo muestra que Dios tiene razón al salvar a las personas de la manera en que lo hace en el Evangelio. Y eso es lo maravilloso. Y sin embargo, Él preserva su justicia mientras salva a las personas, y esto se prueba en el capítulo 3 del versículo 21 al 26, y ahí Pablo relata cómo Dios hizo esto a través del plan incomprensible que Él organizó para poner el pecado sobre su Hijo inocente. Y de esta manera puede hacer que las personas sean justas sin dejar de tener razón.
puede justificar a los pecadores, lo que de otra manera sería incorrecto para él, porque se ocupó de su pecado al castigar a Jesús en su lugar. Es un plan brillante de Dios. El pecado es castigado perfectamente y los pecadores son hechos perfectamente justos en ese plan. Y es un argumento brillante al que Pablo presenta, que se centra en la rectitud de Dios. Todo lo que Dios hace es correcto. Él está caminando esa línea perfectamente entre los dos. Romanos 2:7, el versículo difícil que estamos viendo hoy, se encuentra en medio de este argumento de que Dios tiene razón en todo lo que hace, especialmente cuando juzga a las personas por su pecado. Por eso el verso 6 dice que Dios paga a las personas según sus obras. Dios no es un matón, Dios no es injusto, todos los males serán justificados. Pero antes de explicar el tipo de males que serán justificados, en el versículo 8 comienza con todas las cosas correctas que serán justificadas en el versículo 7. Miren, Dios no solo es correcto en la manera en que otorga castigo a los pecadores, sino que también es correcto en otorgar bendiciones eternas a aquellos que perseveran en hacerlo bien. En otras palabras, debes entender que Pablo aún no ha llegado al Evangelio propiamente dicho tal como lo conocemos. No llega ahí hasta el capítulo 3, el versículo 21. No puede llegar ahí hasta que aborde todos los ángulos que alguien podría seguir para llegar a Dios. Ha notado que términos como gracia, fe y misericordia, simplemente faltan en el capítulo 1. En el versículo 18 hasta el capítulo 3, el versículo 20. Todos esos términos no aparecen en esta sección. Cristo mismo solo es mencionado una vez y aparece en el capítulo 2, versículo 16, como juez, no como salvador. Esta es una sección larga a la que le faltan elementos centrales del Evangelio y debe tener esto en cuenta. De lo contrario, se está adelantando a Pablo. Si intenta importar una justificación del Evangelio completamente desarrollada en el capítulo 2, versículo 7, se desconecta del argumento de Pablo. Pablo aún no ha llegado ahí, y está llegando, pero su argumento aún no está completo. En cambio, la terminología del capítulo 2, versículo 6, es terminología de retribución. Y además, para la persona, en el versículo 7, la retribución es la vida eterna. Y eso es difícil de entender para nosotros, reconciliarlo. ¿Cuándo le devuelve Dios la vida eterna a alguien? Por supuesto, Dios devuelve recompensas en la Bema Seat para los cristianos, pero no la vida eterna. La vida eterna es un don de gracia. Claro y sencillo, no es un mérito ganado. Pablo codifica esto en una afirmación proporcional, sucinta, más adelante en Romanos 11:6, pero donde dice, pero si es por gracia ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Y vamos a checar nuevamente para verificar lo que dice. Utiliza términos como obras, no gracia, devolver, no dar, y vida eterna, no recompensas. Así que este pasaje de versículo 11 dice que no es por gracia, no basado en obras, ya la gracia ya no sirve. Entonces lo que Pablo está diciendo, si estás hablando de repagar a alguien por vida eterna por las obras, y en ese punto afirmas que eso es gracia, tú estás redefiniendo gracia, pero no es lo que es gracia. Ahora, este punto dice que los cristianos demuestran buenas obras por su fe.
y demuestran su fe por sus buenas obras, pero sus obras reflejan una fe genuina en Cristo, y esa es una buena teología. Es una noción bíblica, no hay mejor que comunicarla que en Santiago 2 al 14-26. Pero afirmar que Romanos 2, del versículo 6 al 8, describe a cristianos que son salvos por la fe, cuyas obras son recompensadas con vida eterna, es darles mucho más significado a estos versículos de lo que realmente contienen. No hay fe en estos versículos, no hay Cristo. Y para hacer tal afirmación hay que redefinir lo que significa retribuir o devolver. Los cristianos nunca reciben la vida eterna por sus buenas obras, en cambio reciben la vida eterna por la obra de Cristo. Por supuesto, las buenas obras son un resultado de una fe genuina, pero la vida eterna nunca se asocia con algo que Dios retribuye a las personas en las Escrituras. Eso redefine y distorsiona totalmente la gracia. No hay nada más en las Escrituras que se acerque a decir esto en realidad, debido a que tanto el versículo 7 como el versículo 8 dependen del mismo verbo devolver. En el versículo 6, entonces, si el devolver de la vida eterna en el versículo 7 es una especie de regalo a los cristianos, entonces el devolver del castigo en el versículo 8 también debe ser una especie de regalo a los pecadores. Pero si el pago es un regalo, en realidad ya no tiene sentido. Pero eso viola el concepto de justicia. Pablo está demostrando en Romanos 2 que los pecadores no reciben el castigo como regalo, se lo ganan. No se puede tener el pastel y comérselo también. Aquí, o bien Pablo está diciendo que Dios devuelve a la persona la vida eterna, que es lo opuesto a la gracia, o debemos modificar la definición de devolver para significar de alguna manera su opuesto, que es la gracia. De hecho, tan definitivo es este concepto de justificación por obras en este contexto en que Pablo realmente lo comunica de esta manera un párrafo más adelante en el versículo 13. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán salvos. Y eso no es justificación por la fe, sino la justificación por las obras de la ley del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos otro versículo problemático en Romanos 2. No esperaríamos que Pablo dijera, porque no son los oidores que la ley que son justos ante Dios, sino los que creen en Jesucristo que son justos ante Dios. Pero no dice eso. Dice que los que hacen la ley van a ser justificados. Pero hay un problema. Pero luego, por supuesto, Pablo parece contradecirse al mismo, no mucho más adelante, en Romanos capítulo 3, versículo 28, donde afirma, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿cuál de los dos es, Pablo? ¿Es el hombre justificado por las obras o es el hombre justificado por la fe sin las obras? Como dice el capítulo 3, versículo 28. Y conocemos el resto del Nuevo Testamento, pero suponemos que debe ser fe aparte de las obras. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que solo los hacedores de la ley serán justificados en el capítulo 2, versículo 13? ¿Cómo puede decir que Dios concede vida eterna a quienes perseveran en hacer el bien en el versículo 7? ¿Por qué dice eso? La respuesta es esta. Aparte del Evangelio, las obras son el único camino a Dios, pero es imposible para cualquiera de nosotros alcanzarlo. ¿Ves? Es importante que antes de que Pablo llegue al Evangelio, tal como lo conocemos en el capítulo 3, versículo 21, establece correctamente la perfección como el estándar y luego demuestra que nadie puede cumplirlo.
En otras palabras, si las obras perfectas no pueden alcanzar a Dios, entonces ¿qué estándar existe que no hayamos alcanzado? En ese escenario, ¿cómo sabe el pecador qué estándar no cumplió si el estándar no existe? ¿Cómo llegamos a saber que no llegamos a él si no lo hay? ¿Tiene sentido? El estándar de perfección debe ser real y la oferta de vida eterna por obras debe ser legítima para que todas las personas reconozcan su incapacidad para alcanzarla. Piénsalo. La Biblia es clara, dice que somos pecadores de nacimiento y nosotros entendemos eso. Pero también para ser claros, las personas no son automáticamente pecadores simplemente para pecar. Cuando Adán desobedeció el mandato de Dios, ellos fallaron en obedecer a Dios, como dice Deuteronomio 27-26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y también está reflejado en Levíticos 18, donde dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá, si los cumple yo soy el Señor. Así que es claro de la misma ley, de la palabra, que la oferta de ser de la persona de Dios estaba en cumplir la ley, y la ley es el estandarte. La ley era perfecta y era aplicada para todos, y tenía que ser así para que pudiera iluminar a las personas que la gente no la podía cumplir. Dios no iba a rechazar a una persona que cumpliera perfectamente sus normas. Eso comprometería su justicia. No, la oferta debe ser legítima para el que guarda la ley, de modo que el castigo también pueda ser legítimo para el que la infringe. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 2:7 que la oferta de la vida eterna está disponible para aquellos que perseveran en hacer el bien, lo cual es la perfección. Y observe cómo Pablo no dice que a esta persona se le paga la vida eterna por hacer buenas obras, se le paga por la perseverancia en las buenas obras. La palabra perseverancia no es una palabra desechable, es vivir de manera justa, sin quebrantar, sin desviarse, perseverar hasta el fin. Nadie ha hecho eso y nadie puede hacer eso. Fíjese lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón entendió eso. Nadie ha podido vivir sin pecar. Y de la misma manera, la oferta de castigo en el verso 8 está disponible para aquellos que de cualquier manera sean desobedientes a la verdad. Y esta es para todos los que pecan. Esta es justicia perfecta para ambos lados, vida eterna para los perfectos y castigo al pecador. Y así que naturalmente nosotros entendemos esto. El argumento de Pablo no termina, de lo contrario. La justicia por obra sería entonces un segundo camino alcanzable hacia Dios junto con la fe en Cristo. Y eso es mentira. Así que Pablo continúa en el resto de Romanos 2 y 3, cuidadosamente prueba que no hay una sola persona que pueda cumplir Romanos 7. Nadie puede perseverar en las buenas obras y ser recompensado con la vida eterna por esas buenas obras. Nadie. Todos pecan, todos se quedan cortos. La fe en Cristo es el único camino viable hacia Dios cuando eso se entiende en cuenta. Y tenga en cuenta que Romanos 2:7 no es una anomalía. Pablo reitera esto en Romanos 10, versículo 5 y Gálatas 5, versículo 3, donde indica que la persona que quiere seguir la ley debe cumplirla en su totalidad.
Pero ¿sabe lo que eso quiere decir? Eso no simplemente es observarla, sino que debe de ser todo de adentro afuera, porque la ley no solamente son leyes externas, tiene que también tratar con el corazón. Y para hacer esto, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón. Y es ahí donde todos se dan cuenta que no pueden hacer eso. No es que la ley sea mala y que nunca deba ser considerada inicialmente como el parámetro de referencia de Dios para una relación con Él, sino que todas las personas en algún momento deben llegar a la conclusión de que simplemente no están a la altura y por lo tanto la ley como camino hacia Dios debe abandonarse rápidamente. De hecho, esto explica varias declaraciones extrañas que Jesús hace en su ministerio que parecen contrarias al Evangelio. Por ejemplo, uno de los sermones más elogiados en la Escritura es el Sermón del Monte, ¿verdad? Un sermón favorito de muchos y sin embargo, ha notado que Jesús nunca presenta el Evangelio propiamente dicho en ese sermón. Ciertamente hay implicaciones del Evangelio en sus palabras, pero no encontrará en ese sermón ninguna mención de la fe en él y la salvación por gracia aparte de las obras. Nada acerca de su muerte sacrificial, expiación, redención o resurrección. Hay cosas que faltan. En cambio, se escuchan cosas como estas, como en Mateo 20, porque os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero espera, Jesús, los fariseos eran los mejores guardianes de la ley. ¿Cómo podemos mantener una justicia mejor que la de ellos? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está tu sacrificio expiatorio? No se menciona en el Sermón del Monte. Pero si eso no es lo suficientemente claro, Jesús lleva el tema más allá en el versículo 48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero espera, fíjate lo que dice, como tu Padre es perfecto. Pero espera, ¿dónde está la misericordia para los pecadores? ¿Qué pasa si no podemos ser perfectos? Verás, es fácil para nosotros abordar ciertos pasajes como este con nuestra teología ya desarrollada del Evangelio y al meter una clavija cuadrada en un agujero redondo tratamos de forzar estos textos para que cumplan con nuestra teología, pero al hacer esto no somos capaces de apreciar adecuadamente el argumento en desarrollo de ciertos pasajes como el Sermón del Monte. Esto fue un sermón principalmente para la autoevaluación de Israel. ¿Qué criterios deben cumplirse para que Israel se convierta en ciudadano del reino? Y el criterio es la perfección, es el punto principal del Sermón del Monte. Si no son perfectos, no entrarán en el reino. Y eso debería de hacer sentir a todos incómodos. Y ese es el punto. Ese sermón se supone que debe abrir tu apetito por el Evangelio al no mencionarlo. Su ausencia en el sermón de Jesús es intencionalmente inquietante. Y Él lo hizo de esa manera. ¿Por qué necesitas el Evangelio? Porque no puedes ser perfecto. Es la misma razón por la que Jesús no le ha dado el Evangelio al joven rico en Mateo 19:16. ¿Qué harías si alguien viniera a ti y te preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, supongo o espero que le darías el Evangelio, por supuesto. Donde hablas de su muerte y resurrección y que ocupas el perdón de Dios. Y eso espero lo que esperaría que hicieras. ¡Qué oportunidad! No hay nada mejor que eso. Pero ¿qué hizo Jesús? No hizo eso. Y eso es extraño. No le señaló la ley. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué oportunidad desperdició Cristo? Jesús lo hubiéramos calificado como que hizo algo malo. Jesús no solo no presentó el Evangelio, sino que le dijo a este hombre que hiciera lo contrario. Trabaja para llegar a Dios a través de la ley.
Pero Jesús lo hizo intencionalmente porque sabía que el joven rico no estaba listo para escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque este joven todavía no apreciaba el hecho de que no estaba a la altura de la ley. Así que Jesús, el que conoce todos los corazones, Él impuso una condición. Y así que Cristo, al hacer eso, clarificó lo que la ley está haciendo. La ley no era simplemente leyes porque a Dios le gustan las reglas. La ley está diseñada intrínsecamente para enseñar a Israel acerca de lo que Dios realmente le importa. Cosas como hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con Dios y tratarlo de manera especial y única, amarlo con todo el corazón y el alma, cuidar de los demás tanto como ya somos propensos a cuidar de nosotros mismos. Cada ordenanza de la ley, cada una de ellas muestra estas verdades mayores en un nivel u otro. Por eso el joven rico debe entregarlo todo, porque sólo así podrá saber lo que significa abandonar todo ídolo y cumplir la ley de corazón. Por eso Jesús no se apresuró a extrapolar su expiación sustitutiva y salvación solo por la fe en Él. No lo estaba haciendo eso. Él estaba enseñando al joven rico cuánto le faltaba en cuanto a la ley, porque es donde él estaba parado en ese tiempo. Y de la misma manera, en Romanos 2, Pablo todavía no ha explicado el Evangelio, porque la persona con la que está debatiendo no está lista para escucharlo. Está comenzando desde cero e instruyendo a la persona sobre por qué necesita el Evangelio en primer lugar, y nosotros tampoco podemos darnos cuenta de nuestra desesperante necesidad del Evangelio sin un reconocimiento de cuánto nos hemos quedado cortos. Y no podemos darnos cuenta de cuánto nos hemos quedado cortos a menos que se nos explique en un estándar genuino de perfección, y de eso se trata Romanos capítulo 2, versículo 7. Entonces comencemos a resumir esto y a unirlo todo. A veces nos acercamos a pasajes como Romanos 2.7 y nos retorcemos ante palabras como Dios pagará la vida eterna a quienes hagan el bien, y nuestro instinto teológico entra en acción para refutar la idea antes de dedicar tiempo a tratar de entender el pasaje que tenemos frente a nosotros. Y aunque inicialmente parezca el curso de acción más seguro, al hacer esto eludimos cualquier oportunidad de aprender algo nuevo del pasaje y en cambio apuntamos las escrituras con nuestra teología en lugar de apuntalar nuestra teología con las escrituras. Amoldamos el texto a nuestra concepción concebida en lugar de amoldar nuestra comprensión al texto. Es una trampa en la que muchos están cayendo incluso en los buenos círculos evangélicos. Esto es muy importante, escuche. Cuando la teología impulsa la escritura, el hombre habla, no Dios. Cuando la teología impulsa la escritura, el hombre habla, no Dios. Cuando la escritura es proclamada, Dios habla y no la teología. No seamos culpables de esto. Es algo que debemos aprender a no hacer. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos perdemos la belleza de partes de la Escritura y no podemos apreciar pasajes como Romanos 7, donde el Evangelio nos salva de nuestro fracaso en alcanzar el estándar perfecto, y en algunos casos, en un esfuerzo inocente por defender la verdad de Dios, maltratamos su palabra al redefinir su terminología, y retribuir se define como gracia, vida eterna se define como recompensas cristianas del tribunal de Bema. Y nos alejamos y nos acercamos a una teología que no está explicando bien y no nos humillamos hacia esa verdad. Así que eso no es simplemente para darle un pescado. Quiero enseñarles a que pesquen. Quiere que piensen en otros pasajes de la Biblia. Romanos 2:7 no habla de la justificación por la fe, aunque otros pasajes de Efesios 2:8 lo hagan, y es clara. Y Gálatas 2:16 habla de eso. Romanos 3:28 lo afirma claramente.
no habla del cristiano que es salvo por la fe, pero posteriormente demuestra esa fe por las obras. Y sin duda otros pasajes comunican bien esa verdad, como Gálatas, como Tito, Santiago y en Efesios 2:10. Ellos enseñan esos. Ni siquiera se refiere a las recompensas que se dan a los cristianos en el tribunal de Cristo, aunque en pasaje 2 Corintios 5:10 lo atestigua claramente. No, este pasaje responde definitivamente a la pregunta ¿con qué criterios Dios permitiría juzgar a las personas? La respuesta en este pasaje es que Dios recompensa la vida eterna sobre la base de las obras perfectas de una fe persona y recompensa el castigo sobre la base de las obras pecaminosas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y por más aterrador que pueda ser admitirlo, este pasaje en realidad está hablando de la justificación por obras, pero cuando no comprendemos el contexto, podemos ver que Pablo hace todo lo posible para mostrarnos que la justificación por obras no es posible para ninguna persona, porque nadie es perfecto. Y eso refuerza lo verdaderamente real que es eso. Verdaderamente ocupamos gracia, verdaderamente pecamos. La fe en Cristo es nuestra única esperanza. Como pensamiento final, considere esto. La oferta de vida eterna por las buenas obras es de hecho necesaria. No solo nos da un punto de referencia por el cual fallamos como pecadores, sino que allana el camino para que alguien gane nuestra justicia. Para nosotros debemos tener en cuenta que la fe en Jesucristo no es un fin en sí mismo. Nuestra fe está en su sacrificio expiatorio, resurrección e incluso su vida perfecta para cumplir la ley. Solo de esa manera podía redimir a las personas de debajo de la ley, como dice Gálatas 4:4, porque cumplió sus demandas como representante nuestro. Su vida perfecta es importante para nuestro acceso a Dios. Y así que es una justificación por obras incansable para todos nosotros, hombres y mujeres pecadores, pero cumplida por uno, y ese es Jesús, el mismo Hijo de Dios. Y Él cumplió Romanos 2:6 para que tengamos la oportunidad de confiar plenamente en sus obras perfectas para nuestra justificación. Romanos 2 abre la puerta para que Cristo sea esa persona por perseverancia al hacer el bien, no para Él mismo, sino para nosotros. Y de esa manera Él pagó la vida eterna para Él, para que la pudiera compartir a nosotros. Y es por eso que es el único camino a Cristo solo por fe y no por obras. Y sus obras son las únicas que valen algo ante Dios. Ahora, tienes claridad sobre este pasaje y puedes hablar de manera informativa con amigos y familiares que cuestionan la justificación por la fe debido a pasajes como este. Ahora puedes razonar a partir de este pasaje y explicar el argumento del Evangelio de Pablo, aunque la oferta de las obras es real, pero nadie puede alcanzarla. Es lo que Pablo está diciendo. Ese es el punto central de Romanos 1, 2 y 3. Solo Jesucristo podría hacer eso. Es por eso que la fe en Él es el único camino y es tu única esperanza. Oremos. Padre, le damos gracias que usted pudo cumplir eso para poder ser salvos. Y es solamente usted el que ha logrado eso. Nosotros no podemos hacer eso. Y en Romanos lo podemos ver. En el Sermón del Monte lo podemos ver. Y podemos verlo cuando habló Cristo con el joven rico. En el Antiguo Testamento se puede mirar. Porque es el estándar alto que usted ha puesto que nosotros no podíamos alcanzar. Y ellos confesaron que no podían alcanzar una vida que le agradara a usted. Y así como escuchamos el bautisterio, todos podemos atestiguar que fallamos, que no somos las personas que deberíamos de ser. Nuestro corazón, por naturaleza, está capturado por el pecado, aparte de Cristo. Y es por eso que ocupamos a Cristo. Y miramos y lo reforzamos en Romanos 2.
porque fallamos la marca, la justificación en la fe es reforzada por Cristo, y eso se trata de la salvación, que es el único lugar, es el único camino. Y oro que si hay alguien aquí que no le ha dado su vida a Cristo, que no lo ha mirado como el único camino, que no hay otro camino para la vida eterna, en la salvación eterna, pido, Señor, que pueda entender de aquí, de este texto, el Romano 2, que Él ocupa en creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Esa es su única esperanza, porque todos somos pecado y usted es perfectamente santo, y usted va a culpar a cada persona que peque y no va a ser perdonado el pecador, al menos que pueda esconder su vida en Cristo. Denos gozo en adorar a Cristo y entender esto. Amén.